Profesor Gerardo Caetano, buen día. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día, Jorge, ¿qué tal? Bueno, yo recuperándome. Realmente el calor, no sé qué fue lo que me ha sucedido en Ayer estas horas. fue un día de mucho calor para algunos. Sí, vos sabés que empecé bien, pero después la tarde la terminé mal. No sé Mal. Sí. Pero bueno, hay que saber olvidar. Es cierto, esa frase que no voy a olvidar yo nunca, que tú le atribuís a Hugo de León y que adherís a ella, y que me parece de una fantástica sabiduría. En el fútbol lo más importante es olvidar. Sí, porque ya en poco tiempo hay otro campeonato, hay otra revancha. Sí, claro que sí. Bueno, hay varios temas contigo, Gerardo, uno de ellos relacionado a la victoria ayer en Chile de Michelle Bachelet, el 62% de los votos contra el 38% de su opositora, Mateu, que fue a saludarla, en un gesto realmente importante, un hecho excepcional, la reelección de una mujer en nuestra América Latina. Creo que hacía algo así como muchos años que no ocurría, si es que ocurrió alguna vez. Una gran abstención de votos, de 13 millones de votantes, votaron 5 millones y picos, 13 millones de habilitados. Hubo un formidable discurso de Bachelet sobre el cual seguramente vas a hacer referencia, y hubo un diálogo imperdible entre el presidente actual, Piñera, y Bachelet, que dura unos pocos segundos. Lo escuchamos y ya te escuchamos a ti, Gerardo. ¿Cómo no? Michelle, buenas tardes. Presidente, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Oiga, muy buenas tardes. Quería en primer lugar felicitarla y admirarla, porque yo sé que una campaña de 9 meses es dura y difícil, pero ha tenido un gran triunfo. Hoy día los chilenos se han expresado con claridad. Es una elección válida, transparente, que nos llena de orgullo, y quería también desearle el mayor de los éxitos y la mejor de las suertes en su futuro gobierno. Muchas gracias, presidente. Por supuesto que yo estoy muy contenta con el resultado y con la sólida victoria, pero no le quepa la menor duda, es que a partir del próximo año yo voy a ser presidenta de todos los chilenos y de todas las chilenas. Así que, y espero naturalmente que cuando quienes me han apoyado se han manifestado por seguir haciendo las cosas bien que hemos hecho en nuestro país, pero también introducir algunos cambios, y esperamos que en eso contar con el apoyo de todos los sectores como corresponde. Michelle, usted puede tener la certeza que de parte nuestra va a tener una actitud constructiva, patriótica. Después de todo, más allá de nuestras diferencias, todos queremos lo mismo, lo mejor para Chile, lo mejor para nuestros hijos. Y mañana me encantaría ir a verla y poder felicitarla nuevamente y empezar a preparar lo que es, cierto, el cambio de mando, que queremos hacerlo en forma rápida, eficiente, de forma tal de que el nuevo gobierno parta con todos los medios y todos los instrumentos desde el primer día. Por supuesto, presidente, queremos lo mismo para el país, y sin duda que yo lo invito a mi casa mañana a las 9 de la mañana, y ahí tendremos la oportunidad de conversar sobre las temáticas que a usted le parezca importante comentar, y así como lo que son todos los trámites y toda la posibilidad del traspaso al mando. Un hermoso diálogo, Gerardo, Sin duda, todo lo que ha señalado es correcto. En primer lugar, como era absolutamente previsible, una victoria muy contundente de Michelle Bachelet. En segundo lugar, y es un dato, confirma una atonía muy marcada del electorado chileno, lo cual es una señal de preocupación. Yo creo que no solamente en América Latina, sino en el mundo, en aquellos sistemas en donde no hay voto obligatorio, el nivel de abstención es muy alto y tiende a crecer. Esto es para preocupar, Gerardo, Claro, lo cual implica una desaprensión por la vida pública, por la vida política, una ajenidad respecto a la definición de los asuntos comunes. Es muy preocupante. De todas maneras, bueno, fue una jornada
limpia, muy transparente, sí. muy transparente, y tuvo este aditamento de una actitud muy responsable por parte de los perdedores. Chile es un país, bueno, que tiene niveles de división política e ideológica muy importantes, tiene un pasado reciente muy traumático, y la confrontación entre, bueno, nueva mayoría y la coalición de las derechas es una confrontación muy profunda, pero le hace muy bien a Chile, muy bien a Chile, el hecho de que haya una actitud muy cívica, una actitud de confrontar ideas, de incorporar el legítimo conflicto de las propuestas dentro de un clima de respeto, dentro de un clima de civismo. Esto fue una pauta durante toda la campaña. Sí. Evelyn Matei ayer, con esa visita, que fue muy inusual. Sí, claro. Yo creo que ratificó esta idea, y el presidente Piñera también la confirma. Y esto está en el mismo talante de Michelle Bachelet. Bachelet es una persona que, ha vivido en carne propia las peripecias terribles, las tragedias de la historia reciente chilena, y sin embargo ha sabido eludir el odio, asumir una actitud positiva, y de alguna manera confirmar esta propuesta, que además tiene mucho que ver con su programa de reformas. Bachelet incorpora un conjunto de reformas, de las cuales hay 3 que se destacan, sí. Pero para llevar adelante esas reformas necesita del respaldo de la oposición. ¿Por qué? Porque la Constitución vigente en Chile, cuyo cambio es una de las reformas fundamentales que Chile necesita, porque recordemos, es la Constitución de 1980, es la Constitución de Pinochet. Claro. Es un legado de la dictadura, con algunos instrumentos que son claramente antidemocráticos. Bueno, para transformar la Constitución, para reformar la Constitución, Bachelet necesita del respaldo, por lo menos de alguno de los sectores de la oposición. Lo mismo se requieren mayorías especiales, por ejemplo, para la reforma fiscal, con lo que Bachelet, además de confirmar el civismo, que siempre es una plataforma sustantiva para cualquier gobierno, yo creo que actúa con mucha inteligencia, porque de alguna manera establece ya una primera base de diálogo posible para construir algunas reformas: la reforma de la Constitución, la reforma fiscal, la reforma de la educación, que son absolutamente claves para que Chile de alguna manera pueda no solamente continuar un contexto de crecimiento económico que viene desde hace mucho tiempo, sino de atender lo que ha sido su principal problema, porque muchas veces cuando se habla del modelo chileno se olvida un aspecto fundamental. Sí. Chile tiene muy buenos indicadores económicos, sí, pero tiene indicadores sociales en términos de desigualdad terribles, inadmisibles. Su modelo educativo, puedo decirlo con propiedad, porque he hablado con técnicos de toda procedencia, de técnicos en educación de toda procedencia de Chile. Es un modelo de exclusión, es un modelo excluyente, que está afectando la capacidad de desarrollo de Chile, la capacidad de confirmar cohesión social. Entonces Bachelet, yo creo que ha hecho un doble movimiento. Por un lado, le ha dado a la concertación democrática algunas transformaciones que la concertación democrática, después de 20 años de gobierno y después de la derrota frente a Piñera hace 4 años, necesitaba. Entre otras cosas, ampliar su espectro, incorporando en esta nueva conformación de nueva mayoría al Partido Comunista, pero también incorporando reformas de horizonte. Pero por otro lado, el otro movimiento es establecerse como una presidenta que puede configurar un gran diálogo nacional y que puede conformar una plataforma de transformaciones
que no solamente tengan el respaldo de su grupo partidario, sino que tengan el respaldo de la oposición. Claro. Gerardo, bueno, el 11 de marzo asume, es una mujer que además durante su presidencia anterior se sobrepuso. Hay que recordar que Bachelet tuvo un buen respaldo en su momento para asumir por primera vez como presidente, pero que su popularidad fue cayendo muy fuertemente en los primeros periodos de su gobierno. Exactamente, y luego culminó, sin embargo, remontó eso y terminó con índices de popularidad muy importantes. Yo sé que tendrías más cosas para decir de Chile y que serían muy interesantes. Y sé que además te dispones a hacer una cosa que es indispensable para nosotros y que lo habíamos anunciado, que es concretamente un balance del año 2013 en el Uruguay. Pero si tú me permites, y si no es un atrevimiento, te quiero cambiar de tema porque lo del balance 2013 me parece que no nos va a dar el tiempo, claro, y lo podemos dedicar la semana que viene. Tú mismo has señalado hace algunos minutos, a propósito de esto que ha ocurrido en Chile, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo en países donde el voto no es obligatorio, digamos que una tendencia al ausentismo cada vez mayor. Se le atribuye además a los jóvenes una cierta indiferencia con respecto a la política. No estamos hablando del Uruguay, no estamos hablando de Chile, sino a nivel internacional. Se menciona y se comenta que los mejores hombres, esto entre comillas, ¿verdad? Estoy hablando de los hombres más talentosos, los que podrían tener virtudes individuales, de integridad personal, de brillo intelectual, rehuyen la política en el mundo. La rehuyen porque tiene costos muy importantes y porque la política ya no es el ejercicio del poder o de la ejecución de ideas, sino que es una larga negociación con muchos poderes que existen en el mundo, se cruzan y a veces son anulatorios. Yo justamente ayer estaba leyendo en el diario El País, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención, porque cuando hablamos de juventud, de compromiso, de militancia, de voto, en general hemos hablado, a veces equivocadamente, de una tendencia que lleva a los jóvenes uruguayos a votar al Frente Amplio, ¿verdad? Ayer leía concretamente, sin embargo, algo que no te digo que me asombró y que puedo considerar como un pecado del Frente Amplio. Creo que esto debe estar también distribuido en los otros partidos. No tengo las cifras, pero las cifras que tengo es la del Frente, pero me parece que esto se debe estar repitiendo en los otros partidos, en el Partido Nacional, Partido Colorado, en el Partido Independiente, no lo sé. Pero me llamó la atención, el 66% de los que integran el Congreso del Frente Amplio tienen más de 50 años, Gerardo. Bueno. Primero el tema global y luego el tema particular. Sí. El tema global es que yo no diría la política, sino diría hay una forma de hacer la política que claramente ahuyenta a los jóvenes. Yo apelo a la lectura de un informe de hace 2 años, muy interesante. Es un informe de desarrollo humano Mercosur, dedicado a la juventud, con encuestas en las capitales de los 4 países que entonces eran Estados miembros del Mercosur, Asunción, Brasilia, Buenos Aires y Montevideo, que entre otras cosas tenía un estudio sobre lo que llamaba la nueva politicidad de los jóvenes. Era muy, muy interesante advertir cómo los jóvenes para nada eran distantes o se percibían como distantes de la vida pública, de la vida política, de los compromisos cívicos. Lo que sí rechazaban claramente era la concepción que de la política tenían sus padres, la generación anterior. Ajá. Rechazaban eso y eso lo llevaba a rechazar, en buena medida, partidos que en un porcentaje muy grande están gobernados por generaciones, en algunos casos viejas y en otros casos, de una lógica promedial alta. Esto en el mundo.
Entonces, ahí se perfilaba la idea de que los jóvenes no eran apolíticos, pero defendían un concepto de la política muy distinto, muy distinto. Si esto lo traemos al Uruguay, nosotros en el Uruguay nos encontramos con una sociedad que tradicionalmente le ha dado un espacio muy grande a la política, y a los partidos. Sí. Que todavía tiene un margen de participación electoral y de participación cívica, aún en elecciones no obligatorias, muy alto y que es muy destacado en el mundo, pero donde ya desde hace muchos años se ven indicios de este choque de concepciones de la vida política entre los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, que claramente tienden a diverger. Y ahí la situación se da en todos los partidos, pero yo creo que en el Frente Amplio se da con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque en el Frente Amplio ha sido muy difícil, sobre todo en los últimos 10, 15 años, la renovación generacional. Tú piensas lo que ha significado esta trilogía del actual presidente Mujica, del actual vicepresidente Danilo Astori y del candidato, del expresidente Tabaré Vázquez. Bueno, es la trilogía que junto con el último tramo de la vida del general Sereñi, marcaron, el ascenso del Frente Amplio de un partido de coalición que tenía en el año 85 un 22% del electorado uruguayo, a un partido que llegó a obtener el 52%, luego el 48-49%, pero que está recogiendo la mitad de del electorado, más menos. Sí, ahí está, por ahí anda. Por ahí anda. Estas tres figuras que configuran el liderazgo que hizo posible esa transformación realmente gigantesca, sobre todo si uno la ve en una perspectiva de larga duración, con esta elección se termina. Es decir, se termina por el tema de la biología. Claro. Ojalá que Tabaré Vázquez, que José Mujica, que Danilo Astori tengan una larga vida, pero su vida política, a los 80 y los 85 años, obviamente, se termina. Y ahí queda un gran espacio en donde emergen algunos liderazgos, pero esos liderazgos todavía necesitan confirmarse. Hay un problema de renovación generacional y además estamos hablando de liderazgos emergentes que todos tienen 50 años o más. Sí. O sea, no estamos hablando de jóvenes. De 30 años y pico, por ejemplo. Claro. Entonces, la política uruguaya, y en particular el Frente Amplio, que yo creo que por muchos motivos es el partido político uruguayo que menos se ha renovado. Por lo general los partidos se renuevan mucho más en la oposición que en el gobierno. Cierto, en la derrota más que en la victoria. Claro, en el 2004 el Partido Colorado, sus dos grandes líderes, eran el doctor Jorge Valle, que terminaba su presidencia, y el doctor Julio María Sanguinetti. Bueno, la derrota obligó a una renovación generacional. Algo similar ha ocurrido con el Partido Nacional. Bueno, el paso al costado de Luis Alberto Lacalle ha generado, una transformación a nivel de liderazgos. Lo que ocurre es que la biología cuenta en esto. Claro que sí. Estamos hablando... No estamos hablando tampoco de un equipo de pibes, ¿no? No estamos hablando de ascender a los de la tercera que la rompen y ponerlo de 11 titulares, pero... Claro, pero no deja de sorprender que, por ejemplo, la candidatura de Luis Lacalle Pou, que es un hombre que tiene 40 años, una edad que en cualquier otro país del mundo es una edad, justamente una edad en donde las personas asumen roles de conducción. Sí, Kennedy, por ejemplo. Kennedy a los 42 creo que fue, ¿no? Por supuesto, Felipe González. Sí, claro. Aznar, Rodríguez Zapatero, tenían 40 y pocos. Sí. Clinton. Acá... Luis Lacalle Pou es visto, yo lo he dicho un poco en broma, pero es como un sub-17. Y tiene 40 años, o sea, no es un joven. Entonces, efectivamente, en el Uruguay el dato del envejecimiento, que es un dato demográfico, muy contundente. Y atemorizante, que hay que pensar como sociedad, porque involucra una multiplicidad de problemas,
te digo uno, Sí. que nadie se crea que con la reforma del 95 el sistema de la seguridad social está resuelto para los tiempos. Que nadie se crea que el pacto intergeneracional en el Uruguay no corre peligro. Bueno, hay que repensar y muy pronto tendremos que repensar cómo reformar la reforma de la seguridad social. Y hay un tema muy importante que es un pacto intergeneracional que no está funcionando y particularmente no está funcionando en la política. Uh-huh. Entonces este es un tema muy relevante. Nosotros, yo siempre lo señalo porque me parece un dato muy trascendente para entender algunos problemas que tiene la sociedad uruguaya. Cuando en las encuestas a los uruguayos se les pregunta cuál es la víctima social en el Uruguay, siempre gana los jubilados y pensionistas, siempre. Sí. Pero si vamos a los datos fríos, Sí. la víctima social en Uruguay son los niños, son los adolescentes, y en particular son los niños y adolescentes que son mujeres. Sí. Lo cual es abrumador, porque duplican o triplican las tasas de pobreza, las tasas de indigencia, las tasas de desempeño sanitario, las tasas de aprovechamiento de la inversión pública. Son temas muy fuertes. Cuando allá en el 80 y pico, en el 86, Juan Pablo Terra hizo un estudio para UNICEF y después de una investigación ejemplar señaló que el gran problema del Uruguay de las próximas décadas era la pauperización de la infantilización de la pobreza, la pauperización de la infancia. Sí. Nadie le dio mucha atención, al igual que en los años 50 cuando Aldo Solari dijo, miren, el sistema de seguridad social va a explotar, el Uruguay va hacia una estructura demográfica en donde el sistema de seguridad social, el pacto intergeneracional, está desafiado. Tampoco nadie le dio mucha atención. Y sin embargo, el tema de los jóvenes en Uruguay es un tema acuciante. Sí. Tú has revelado uno de los problemas. Sí, claro. Que es la dificultad para hacer su camino en los partidos. Uh-huh. Y particularmente en este caso en el partido de gobierno. Y en Sí. un partido que tradicionalmente tenía y todavía mantiene el núcleo duro de su electorado en la población más joven. Digo todavía en términos relativos porque ya la generación en donde el porcentaje de votos o la intención de voto es más fuerte hacia el Frente Amplio no es la más joven. Uh-huh. Es una generación intermedia que tiene una vivencia muy fuerte, por ejemplo, de la resistencia contra la dictadura. Entonces allí el porcentaje de votos es muy masivo hacia el Frente Amplio. De todas maneras, en la población más joven, las encuestas siguen indicando que hay una preferencia de los más jóvenes hacia el Frente Amplio. Claro. En cualquier hipótesis, el partido que tiene en la juventud un núcleo muy importante de sus votos es el partido que por diversas causas ha tenido en los últimos años menor renovación generacional. Y ese es un problema, claro, un gran problema. Sí, ese es uno. El otro, a propósito de ese desinterés por la política. Esta es buena, me parece que buena, no sé. Pero tomando esta encuesta, concretamente estos números que corresponden al Congreso del Frente Amplio, se ha acercado muchísimo, me da la impresión, ¿verdad?, la cantidad de mujeres que componen el Congreso en relación a los hombres. Ya no es tan grande la diferencia, me parece, Gerardo. 1.300 hombres y 915 mujeres. Me parece que la franja se achicó allí, ¿no? Me da la impresión de que la franja hace algunos años era más ancha entre hombres y mujeres. Sí, yo creo que, por ejemplo, los movimientos feministas y los movimientos de mujeres, así como los movimientos vinculados con Agenda de Nuevos Derechos, han tenido en estos últimos años un avance muy fuerte, sí, muy vigoroso, y que eso se traduce en, bueno, la efectivización de algunos de sus reclamos, su presencia
pública su nivel de participación. Creo que no ha pasado algo similar a los jóvenes, con los jóvenes. Los jóvenes, por definición, es un colectivo mucho más disperso. Es un colectivo, de alguna manera, en el que cuesta más definir algunos núcleos que sean comunes denominadores. Ajá. Hoy incluso las identidades juveniles están muy interceptadas por lógicas de identificación tribal, en donde los conflictos se dan adentro y es muy difícil configurar reclamos comunes. Y sin embargo hay reclamos comunes. Hay demandas juveniles que hoy en el Uruguay no están siendo satisfechas. Sí. Lo que ocurre es que el actor juvenil, yo me acuerdo mucho del Tucho Metol. El Tucho Metol, que falleció en el 2009, su última obsesión, me acuerdo de un viaje largo que compartimos en el buquebús de Montevideo a Buenos Aires. Uh-huh. Y como de costumbre, el Tucho Metol era, como decía Real de Azúa, la demostración de la existencia de Dios, un tartamudo charlatán. Sí. Empezamos una conversación y en realidad fue un monólogo interesantísimo en el que, yo me dedicaba a escucharlo y a aprender. El Tucho era en la adhesión o en la discrepancia siempre era un hombre con mucha riqueza, con mucha genialidad. Y estaba obsesionado con este tema, la desaparición de la juventud como actor. Sí. La desaparición de los jóvenes como un actor colectivo que podía de alguna manera impulsar transformaciones. Yo me acuerdo que era el 2008, iba a Córdoba y a Buenos Aires a un seminario por eran los 90 años de la reforma de Córdoba, del año 1918. Entonces, lo único que le dije es, voy a Córdoba para estudiar eso. Y él dijo, ese es el gran problema hoy. Entonces empezó una larga disertación muy interesante sobre por qué era un gran problema que el colectivo de los jóvenes hoy tuviera un peso muy marginal y hasta qué punto eso implicaba que las políticas públicas no estuvieran incorporando debidamente las demandas de los jóvenes. Yo creo que este dato que tú traes sí. es un dato especialmente preocupante para el que hoy es el partido de gobierno. Sí, para cuesta todos, más ¿no? renovar sí. en el gobierno que en la oposición. Ajá. Pero la exigencia de renovación es igual. Sí. Porque el tiempo es igual para todos. Y además, el partido que tiene dificultades para renovarse en el gobierno, si le toca seguir gobernando, de pronto se ve que sus cuadros dirigentes, en sí. esto que también tú señalabas respecto a otro tema, que es el hecho de que hoy en la sociedad el oficio de la política es visto con cierto recelo. Sí. Hay mucho repliegue de los ciudadanos en asumir compromisos públicos. En el mundo, En el mundo, también en Uruguay. Sí. Bueno, si no hay renovación, si no se reinventa esa convocatoria a los más jóvenes, los partidos pierden energía. Y un buen día se despiertan y enfrentan situaciones críticas. Los ejemplos son muy fuertes en el mundo y aún en el país. Sin duda. Gerardo, fue un gusto, aprendimos pilas, un abrazo, seguimos la semana que viene. Un gran abrazo para ti y para los oyentes.